Tarde que el Señor nos da para poder adorar, bendecir, glorificar y exaltar su nombre. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 14, versículos del 15 al 24. Lucas, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 15 al 24 le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a invitar a que se ponga de pies y en reverencia le damos lectura al Señor. Amén. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Tome su asiento. Seguimos aprendiendo de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo entregó. Seguimos aprendiendo de lo que Él nos quiere hablar en esta tarde. Esta parábola debemos tener claro lo que significa cada parte del relato de lo que nos manifiesta Lucas. El dueño de la casa de la parábola representa a Dios. Los convidados originales eran los judíos. A lo largo de toda su historia habían estado esperando el día en que Dios interviniera. Ese día había llegado y ellos rechazaron la invitación. Los pordioseros y minusválidos de la calle representan a los publicanos y pecadores que recibieron a Jesús, mientras que los religiosos le seguían rechazando. Los de los caminos y las sendas del campo eran los gentiles, para los que había sitio en la fiesta de Dios. Y esta parábola nos va a enseñar algo que no nos pertenecía a nosotros, algo que no estaba para nosotros, algo que nosotros no debíamos recibir, ni tampoco jactarnos, porque estamos en ello. Así que nos va a enseñar de qué forma nosotros debemos también podernos conducir. El versículo 15 dice: Cuando oyó esto, uno de los comensales le dijo: Dichoso el que participa en el banquete del reino de Dios. Anteriormente Jesucristo estaba hablando del banquete de Dios, del banquete en el reino de Dios, cómo iba a ser, cómo iba a estarse preparando todas aquellas cosas. Y dice la Escritura que uno de los que estaba sentado a la mesa, que estaba comiendo, dijo estas cosas: Dichoso, bendecido, bendito, bienaventurado el que participe en el banquete del reino de Dios. Mire, nosotros a veces no le damos la importancia, pero usted es un dichoso, usted es un bienaventurado. A pesar de que tengamos a lo mejor como la hermana Norfa, que está apenas con su pierna, con esa trombosis, pero es una bienaventurada.
Usted es un bienaventurado. Uno de los comensales toma la palabra y formula la siguiente expresión: llama dichoso al que pueda participar en aquel banquete del reino de Dios. A veces nosotros tomamos las cosas como muy a la ligera, como algo sin importancia. El banquete de Dios. Pero es el banquete de estar en la presencia del Dios mismo, sentado. Para algunos dice que ese banquete no tendrá fin. Será siempre estar ahí. Dichoso el que pueda participar en aquel banquete del reino de Dios. Este comensal no se sentía, y aquí hay dos cosas que este comensal podía hacer. Una, que no se sentía incluido o partícipe de este banquete, al decir que dichosos o bienaventurados serán aquellos que estarán ahí. O otra, que a lo mejor también se jactaba y lo dice de esa forma irónica, diciendo que él iba a estar. Naturalmente estaba pensando solo en los buenos judíos, porque los gentiles y los pecadores no tendrían parte en la fiesta de Dios. Él tenía claro eso y posiblemente podría haber pensado de esa forma y en una forma como que bendición, que maravilloso. Qué dichosos seremos nosotros los que estemos sentados allá. Porque para los pobres, para los gentiles, para los cojos, para los ciegos, ellos no podrán estar allá. Pero nosotros sí podremos estar. Amén. Son las dos formas que se podría tomar porque este hombre lo dice. Allá usted, ningún erudito se ha manifestado por una o por otra. Pero en el banquete de la redención hay un escrito apócrifo que lo describieron con colores más vivos aún. Dice: en la última venida sacará Dios a Adán y a los patriarcas y los conducirá aquí, al paraíso del Edén, para que se regocijen como una persona trae a los que ama para que se sienten a la mesa con él. Y esos que han venido hablan ante el palacio de ese hombre, esperando con gozo su banquete, el disfrute del bien y de la riqueza inconmensurable, y gozo y alegría en la luz y en la vida eterna. Esto usted lo encuentra en un libro apócrifo que se llama Enoc, en Eslavo 42:5, aparece esta porción de este pasaje donde ellos aducían, donde ellos decían y creían que estar en ese lugar era lo más maravilloso. Y era para aquellos judíos, como decían ellos. La antigua iglesia, o la iglesia primitiva, repite la felicitación del comensal cuando piensa en la vida futura. Bienaventurados los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Esto se encuentra en Apocalipsis 19:9. Bienaventurados, dichosos, contentos, los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Amén. Usted es un invitado. Pero les veo con muy poca convicción. Los veo como, lo vamos a ver después, los veo como, sí, realmente seré invitado. Sí, amado hermano, usted es un invitado. Confluyen las imágenes del banquete escatológico y de las bodas escatológicas que dejan entrever el gozo que aporta el tiempo final. Cuando la iglesia primitiva de Jerusalén se reunía para partir el pan, se sentía penetrada de gozo por lo que iba a venir y de júbilo por la salvación. El banquete que se celebraba orientaba la mirada hacia la salvación que ya había sido consumada en el madero de la cruz. Por eso ellos se regocijaban, se contentaban, al extremo de que Pablo incluso le llama la atención porque ellos comenzaron a emborracharse, a hacer glotonería. Pero la primera intención era de disfrutar aquella cena, aquel banquete. Cuando usted y yo somos invitados a la cena del Señor, nosotros debíamos venir con gozo, con alegría, con regocijo, porque es una invitación a sentarnos a la mesa del Señor. Y cuando Dios nos habla de que estamos invitados al banquete, a la gran cena que este hombre hizo, que Dios hará
a aquellos que han creído en Jesucristo, aquellos que han sido fieles, aquellos que han permanecido a pesar de las luchas. Iremos a la gran cena, al gran banquete, a estar en la presencia del Señor. Y eso debiera llenarnos de gozo, de alegría, de contentamiento. Ya no importa, aquí tengo que comer pan con mantequilla o aquí tengo que comer esto, pero estoy invitado a una boda especial. Estoy invitado a la gran cena del Señor. Amén. Versículo 16 dice: entonces él le contestó, un hombre preparaba un gran banquete e invitó a mucha gente. Y envió a su criado a la hora del banquete para decir a los invitados: venid, que ya está preparado. Jesús no se detiene en la felicitación del comensal, sino que habla del comportamiento de los invitados. Siempre evitó describir la magnificencia del banquete de los últimos tiempos. El reino de Dios sobrepuja toda representación humana. Jesús pasa de la felicitación a la decisión personal que se requiere para tomar parte en el banquete. Los grandes banquetes tienen lugar por la noche. Amén. Usted no va a ver un banquete a mediodía o en la mañana. Los grandes banquetes tienen siempre en la noche. Aquí se trata de un gran banquete, pues son muchos los invitados. Y yo me preguntaba, porque al leer estos pasajes que hemos leído, hay una pregunta que me resulta: ¿por qué se molestó? ¿Por qué se molestó aquel hombre dueño de casa? Porque algunos le rechazaron la invitación. Y vamos a ver por qué motivo. Para una fiesta, para una invitación, se acostumbraba a enviar 2 invitaciones. ¿Ya? La primera la anunciaba con la que se anunciaba el banquete y la fecha que este banquete se realizaría, donde también los invitados aceptaban la invitación. Eso quiere decir que si yo los invito a un banquete a mi casa, la invitación iba a decir la fecha del banquete. ¿Ya? Eso quiere decir que todos están invitados a mi casa a un banquete de Navidad el 24 de diciembre del año... Ese debiera haber sido el amén que debieran haber dicho anterior cuando el Señor nos está invitando. Ya. Se entiende de que se daba la fecha. Y como todos confirmaban, se entendía que iban a ir. Entonces el dueño de casa se preparaba, compraba. Van a venir mis hermanos. Les mandaba a los siervos a preparar las mesas, hacer todo lo que conlleva una cena, un gran banquete, una gran celebración. Todo lo que conllevaba hacer todo eso. El trabajo. Y después todos se empiezan a excusar. La confirmación que ellos daban a aquella invitación era dado por hecho que ellos tenían que ir. Era porque sabían la fecha. No nos olvidemos, la fecha ellos la tenían clara. Lo que ellos no tenían claro era la hora del banquete. Y ahí los voy a joder a todos porque los puedo invitar con... La segunda invitación indicaba que todo estaba listo. Poco antes de comenzar, enviaba el anfitrión, el dueño de casa, a un criado para que los invitados que habían aceptado la invitación se acuerden de que ya es hora, que todo está preparado. Si ustedes saben que el día 24 de diciembre el pastor los va a invitar a cenar a su casa, ustedes tienen que estar preparados. Tienen que estar listos. No saben a qué hora va a ser. Entonces el pastor va a mandar a uno de sus hijos a decirle, ya, anda a decirle a todos los invitados que aceptaron que ya es hora, que vengan, que ya está todo preparado. Y ninguno de ustedes que dijo, sí, yo voy, puede excusarse, porque ya sabían y habían
aceptado aquella invitación. Por eso se molestó el anfitrión, por eso se molestó el dueño de casa. Porque si ellos ya habían confirmado, se habían comprometido, estaban echándose literalmente para atrás. ¿Se entiende? Y nosotros a veces, con la vida que llevamos o cómo actuamos, cuando el Señor nos tiene invitados, no sabemos la hora. No sabemos la hora que el Señor vendrá, pero viene. Y usted y yo debemos estar preparados. Amén. Listos para esa venida. Para cuando el Señor diga y suenen aquellas trompetas. Esto va a ser maravilloso. Esto va a ser espectacular cuando suenen aquellas trompetas. Y el Señor llamando a sus hijos. Está todo preparado. Está lista. Están las mesas listas. Están los sirvientes. Está todo listo en el cielo para que vayamos a las bodas del Cordero. ¿Cuántos de nosotros estamos preparados en estos momentos? ¿O estaremos como aquellos hombres que se excusaron? Los invitados en la parábola de Jesús ofendieron al anfitrión al excusarse. Cuando se les envió la segunda invitación en la historia de Israel, la primera invitación de Dios vino a través de Moisés y los profetas. La segunda vino mediante su Hijo. Los líderes religiosos aceptaron la primera invitación, creyeron en los profetas, como nosotros también hemos creído, pero desecharon a Dios al no creer en su Hijo. De la manera en que el amo de la historia envió su siervo a las calles para que invitara a los necesitados a participar en el banquete, asimismo Dios envió a su Hijo al mundo de gente necesitada para anunciar que el reino de Dios había llegado y está a su disposición. Con esta forma de invitación observamos que el anfitrión una práctica de cortesía que se había hecho corrientemente en los ambientes distinguidos de Jerusalén. No era cualquier fiesta, no era cualquier gran cena o cualquier invitación. En Jerusalén no acudía nadie a un banquete si no había sido invitado 2 veces. Cuando tenía lugar la segunda invitación, la cortesía exigía que se cumpliera. Amén. Pero el versículo 18 nos dice, pero todos, sin excepción, comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y necesariamente tengo que ir a verlo. Te ruego que me dispenses o que me disculpes. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a ir a probarlas. Te ruego que me dispenses, que me disculpes. Y otro contestó, me acabo de casar y por eso no puedo ir. Se presentó pues el criado y refirió estas cosas a su señor. Esto nos debe llamar la atención. Ellos sabían de aquella invitación. Sabían cuándo era el día. Y se le ocurre ir en la noche, a ver su hacienda, a ver el campo, a hacer trabajar los bueyes. Y esto a mí me causa entre risa y tristeza por la excusa absurda. Hoy en estos tiempos tenemos tractores que hacen todo el trabajo y tienen grandes focos. Pero mi hermano Esteban tiene una yunta de bueyes y ellos no tienen linterna, no tienen foco como para trabajar en la noche. En el tiempo que estamos hablando hace más de 2000 años atrás, aproximadamente, en el tiempo que se da, o esta historia, 1940, si usted me dice no, en el tiempo de Jesucristo, no existían los focos. No existían estos que con la luz solar y alumbra todo, no. Entonces era imposible que alguien pudiera decir, voy a ir a probar las 5 yuntas de bueyes en la noche. Por eso no puedo ir a la gran cena. Por eso él se enojó, se molestó. Es como cuando nosotros damos excusas absurdas para no hacer lo que Dios nos manda hacer. Amén. Ser invitado a un banquete es un honor y una alegría, como si se hubiesen puesto de acuerdo. Todos los invitados se excusaron.
aunque ya habían aceptado la invitación, todos sin excepción, el hecho es grave. Rechazar la invitación, sobre todo en el último momento, se tiene por una ofensa. Amén. Por eso, cuando usted y yo decimos, Señor, sí, te amo, y estamos preparados, no vamos a tener problemas. El problema se les dio a las vírgenes prudentes o a las insensatas que no estaban preparadas en el momento en que se hizo la fiesta o el amo mandó a llamar. Ahí no va a haber perdón porque es una ofensa. El Señor nos tiene y nos recalca día tras día que nosotros debemos estar preparados. Debemos estar vigilantes. No debemos estar pensando que el Señor va a venir mañana o pasado después, como si viniera hoy. Amén. El no hacerlo es una ofensa ante Dios. Y si lo miramos más fríamente, es un pecado ante Dios no estarse preparando. Estar viviendo tan livianamente como si el Señor no viniera. La manera como fue rechazado disgustó al anfitrión. La forma de la parábola ve en las palabras de los invitados una negativa total. No solo una excusa para acudir más tarde, sino es que no quisieron ir. Amén. Es como cuando nosotros, más que querer servir al Señor, nos queremos servir del Señor. ¿Se entiende, cierto? Más que nosotros servir, agradar, querer, nosotros nos servimos del Señor y queremos todos los beneficios del Señor para nuestras vidas. Y nos ponemos egoístas. El primero habla todavía de necesidad de fuerza mayor y se excusa. El segundo se contenta ya con decir voy y también se excusa. El tercero ni siquiera se excusa ya. La propiedad, las ocupaciones, la esposa son los impedimentos para cumplir con la promesa de acudir a la invitación hecha. Entonces el versículo 21b dice, entonces el amo de casa se enfureció y dijo a su criado, sal inmediatamente por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, los tullidos, los ciegos y los cojos. Luego le dijo el criado, Señor, se ha hecho lo que has mandado, pero todavía queda sitio. Entonces el Señor dijo al criado, pues sal a los caminos y cercados y obliga a la gente a entrar hasta que mi casa se llene. El banquete estaba preparado, el amo de casa no tenía la intención de suspenderlo. Quiere brindar la alegría del banquete, así pues hay que buscar a otro que sustituyan a los primeros invitados. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios porque ellos no quisieron recibir a Jesucristo. Y gracias a eso usted y yo ahora somos aquellos invitados. Somos aquellos cojos, somos aquellos ciegos, somos aquellos tullidos, somos aquellos desechados de la sociedad. A la primera invitación no haya suficientes comensales como para llenar la sala. Se envía por segunda vez al criado que hace las invitaciones. El anfitrión es generoso y magnánimo. La magnanimidad del anfitrión contrasta con la mezquindad de los primeros invitados. Aquí se diseña la imagen de Dios. Dios es amor que da, que se da y que se muestra condescendiente con la humanidad. Primeramente se invita a los pobres que se hallan por las calles y plazas, aún los tullidos, los ciegos y los cojos, que son excluidos de la comunidad cultural para los judíos. Es decir, esto es pero maravilloso, esto es espectacular, porque cuando lo podemos entender, comprender, para los judíos un cojo, los que vivían en las calles, los que eran ciegos, los que tenían una desgracia física, eran mal mirados. Ellos no tenían entrada al reino de los cielos. Así se miraban. Y no solo los cojos ellos, sino que también los gentiles. Ellos no tenían comunión con Dios. Los publicanos no tenían comunión con Dios. Esa era la figura. Pero cuando ellos rechazan aquella invitación, que era para ellos, y dijeron, no vamos a ir, son más importantes nuestras cosas, entonces el Señor anda a buscar a ellos que ellos mismos desechan. Anda a buscarme a ese cojo que está allá. Anda a buscarme a ese ciego, a ese pordiosero, a ese que no dan ni un peso por él. Anda a buscarlo. Porque a él lo voy a invitar a las bodas. A él lo voy a invitar al banquete. Él se va a sentar en la mesa que estaba preparado para estos que no quisieron, pero ellos sí podrán sentarse. Eso
Eso es lo que el Señor le está diciendo a aquellos hombres. Nosotros éramos aquellos gentiles. Aunque tú me puedes decir, pero pastor, yo no soy cojo. Pastor, yo no soy ciego. Pero nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos esperanza. No teníamos esperanza. Por más bueno que a lo mejor alguno de ustedes puede haber sido. Pero sin Cristo no hay esperanza. Es por Cristo que usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Amén. Los nuevos comensales no han de ser sencillamente invitados, hay que traerlos. No les cabe, es decir, esto no les cabe en la cabeza que puedan ser invitados a un banquete. Ni siquiera se atreven a ir cuando oyen la invitación. Es preciso llevarlos. Hay que darse prisa, pues el tiempo apremia, el banquete está preparado. ¿Sabe lo que cuando nosotros decimos, la Escritura dice, fuérzalos a entrar, empújalos a entrar? Es hacer una fuerza para que ellos pudieran entrar. Ellos estaban convencidos, ellos sabían que eran indignos, que ellos no podían entrar a un banquete, menos a una cena, y menos de importancia. Es como cuando, no sé si ustedes se acuerdan del Chevo. Los que se acuerdan del Chevo no era un auto muy bonito. Fallaba en varias cosas. Pero un día tenía que viajar hacia Punta Arenas y no tenía quien me fuera a dejar, así que me fui en mi Chevo al aeropuerto. Y llego y estaciono mi Chevo en el aeropuerto, ahí donde se estacionan los vehículos, y ese no era de ahí. No había por dónde ese auto, todo roñoso, humilde, sencillo, que tenía que dejarlo en una bajada para que partiera, porque si no, no partía, que había que empujarlo en algunas oportunidades. Estaba codeándose en el aeropuerto con autos de excelencia, de primer nivel así. Así ellos se sentían, como yo me sentí en esa oportunidad con el Chevo. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué estoy haciendo alrededor de todo ello? Pero yo también tenía mi pasaje igual que todos los demás. Yo tenía mi pasaje igual que todos los demás y yo iba a viajar en avión igual que todos los demás. Aunque mi auto fuera el más humilde, yo tenía la misma invitación a viajar. Ellos se sentían de esa forma. Por eso la Escritura dice, y fuérzalos a entrar. Tráelos con fuerza, tráelos igual, aunque ellos no quieran porque se puedan sentir indignos, hazlos entrar de igual manera. Y el Señor hizo eso con nosotros. ¿Cuántos de aquí realmente nos convertimos en la primera predicación? ¿Cuántas veces nos hablaron y nos hablaron y nos hablaron? Y el Señor forzó hasta que nos hizo entrar. Hasta que pudimos ser convencidos por el Espíritu Santo de pecado. Hasta que el Espíritu Santo obró en nosotros, nos mostró, estamos faltos, necesitamos a Dios, somos pobres, somos indignos, necesitamos a este Cristo. Y nos arrepentimos y nos hemos convertido. Y somos partícipes de esta invitación maravillosa. Estos dos grupos no pertenecen a la Sagrada Comunidad de Israel y no pueden esperar gozo de la comunidad en mesa o en la mesa del Rey de Dios. No podían esperar, no tenían esperanza, pero la tuvieron. Jesús juzga diferentemente a lo que nosotros juzgamos. Precisamente a los pobres y a los paganos despeja Jesús el camino del banquete en el reino. En ellos haya eso que Él mismo anuncia como condición fundamental para entrar al reino de Dios. Los pobres y los paganos que aceptan la invitación no se atreven a creer que se les está invitando a ellos. Tienen que ser llevados y forzados a entrar. Se reconocen pobres delante de Dios
y se tienen por indignos, como la pecadora en la casa del fariseo. ¿Se recuerdan? Como el jefe de los publicanos, Zaqueo, se sentía indigno. Como el publicano en el templo, que no fue capaz de levantar su mirada, sé propicio a mí, que soy pecador. Como el ladrón que estaba crucificado junto a Jesús, ese ladrón que se arrepintió. ¿No te das cuenta que estamos aquí muriendo y tú? Y se da vuelta y mira a Jesús. Acuérdate de mí en tu reino. Y Jesucristo, me imagino la mirada que le dio, llena de amor, llena de ternura. Desde hoy te digo que estarás conmigo en el reino de los cielos. Amén. Esta es una invitación que tú y yo tenemos, que Cristo hace. Versículo 24 termina diciendo, porque os digo que ninguno de aquellos que estaban invitados ha de probar mi banquete. Estas últimas palabras de la parábola no las dice ya el amo de casa, sino Jesús. Él mismo pronuncia las palabras conminatorias de la exclusión de los primeros invitados que habían despreciado su invitación. La parábola es una invitación a entrar dentro de sí, a convertirse. Se pone en contingencia la entrada del banquete del reino de Dios si no se oye y se pone en práctica la palabra de Jesús. Los tres invitados rechazan la invitación porque los negocios de la tierra, los asuntos de la vida, los placeres y sus satisfacciones tienen para ellos más importancia que el llamamiento de Jesús y la predicación de la iglesia, que lleva a los hombres a esta invitación de Jesús. Si hay algo que nosotros debemos tener claro, amados hermanos, que ya no es tiempo de estar jugando o pensando o creyendo ser evangélico. Ya no es tiempo. Es tiempo de tomar las cosas en serio. Todos sabemos y muchos de nosotros decimos que tiempos mejores no vienen. Y no es porque nos creamos profetas, sino que es porque la palabra de Dios lo dice. Y la palabra nos lleva y nos insta a poder hacer la voluntad de Dios. Está en nosotros rechazar o aceptar. Está en nosotros el hacer como el no hacer. No basta con solo orar, sino que también hay que practicar. El libro de Santiago nos dice eso, que no solo seamos oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra de Dios. Que no te mueva otra cosa de hacer por querer obtener un cargo, un lugar, sino que hagámoslo porque estamos invitados. Algo que no nos merecíamos, Dios nos está dando. Dejemos las excusas que a veces ponemos para no servir al Señor. Dejemos aquellas excusas que muchos de nosotros damos o ponemos por delante. Es tiempo de servir, es tiempo de agradar, es tiempo de predicar, es tiempo de extender el reino de los cielos. Es tiempo de que tú y yo tomemos aquel arado y no lo soltemos hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros. Es tiempo que si te sientes cansado, renueves tus fuerzas en Cristo. A veces puedes decir, ya he luchado tanto, ¿qué voy a hacer? Sabes que no hay nada más maravilloso. A veces estos dos viejitos que tenemos nosotros acá,
Dicen, nosotros ya pasamos. ¿Qué vamos a enseñar? Igual que a nosotros los jóvenes, estos viejitos nos han enseñado fidelidad, constancia. A pesar de la edad, ellos siempre quieren estar. Respeto. Porque ellos respetan. A uno que ellos casi me doblan la edad, pero a uno lo respetan. Todavía ellos enseñan. A lo mejor no tendrán las fuerzas para salir como los voluntarios que salen motorizados a predicar el evangelio, pero todavía nos enseñan con su ejemplo, con su vida. Y eso es importante. Por eso digo que ninguno de nosotros puede poner una excusa para no evangelizar, para no servir al Señor, para no venir a los cultos, que a veces ponemos muchas excusas. Es que me compré una yunta de bueyes y tengo que probarla. 5 eran, y la iba a probar en la noche. Este era un empresario. Una yunta de bueyes cuesta como 1 millón de pesos. Y 2 millones, me dice el hermano Esteban. Imagínese 5. Tiene tremendo capital este hombre. Tiene que haber tenido tremendos campos para que se comprara 5 yuntas. Tiene que haber sacado harta. No hay tanta madera en el desierto. Pero tiene que haber arado esa tierra, esos campos. Y le daba más importancia a eso que ir a la gran cena. El otro se compró una hacienda y le iba a revisar en la noche su campo. ¿Qué iba a ver de noche? Puras mentiras. Así es. Como dice nuestro hermano Esteban, puras mentiras. El otro se había recién casado. La ley judía permitía que él pudiera estar 1 año sin trabajar para que disfrutara a su esposa. Y el Estado lo sustentaba. Hoy no, si no trabaja, no comen, como dicen. Pero Dios había instituido aquellas cosas para que ese hombre no saliera a la guerra, no hiciera grandes esfuerzos y pudiera disfrutar. Cuando el amo invitaba, no le llegaba una invitación a cada integrante de la familia. Le llegaba al jefe de familia. Y llegándole al jefe de familia, toda la familia estaba invitada. Entonces, ese que se había casado recién, sí podía ir con su esposa. ¿Qué le impedía? Nada. Pero a veces nosotros ponemos muchas veces nuestras cosas para no servir al Señor, para no aprender de su palabra. Y a veces nos creemos cualquier cuento que aparece en televisión o cualquier mentira. Y sabe que muchas veces, usted lo puede comprobar, se cree más a una mentira que a una verdad. Y a veces nosotros corremos a las mentiras más que a la verdad. Por eso no se canse, hermano. Anímese cada día más. Anímese a que cada día más usted ha sido invitado. Recibió aquella invitación. Esté preparado. No se justifique. Porque en ese día, cuando llegue el Señor y su iglesia sea arrebatada, Señor, Señor, en tu nombre hice esto. Señor, Señor, ábreme la puerta. No os conozco, hacedores de maldad. Y será el lloro y crujir de dientes. Es tiempo en que nos preparemos para recibir al Señor. Es tiempo en que nos preparemos para la segunda venida de Cristo. Es tiempo que estemos preparados para poder irnos a las bodas del Cordero. Es tiempo que estemos preparados para sentarnos y cenar en el gran banquete que Dios está preparando y ya está preparado para cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pies. Vamos a orar al Señor.
Vamos a pedirle a nuestra pastora que nos lleve en oración. Amén. Padre eterno, te damos muchas gracias por permitirnos oír, Señor, su palabra. Gracias, mi Dios, por esta su palabra que nos muestra su amor al invitarnos, Señor, a un banquete donde nunca estuvimos invitados, ya que otros, Señor, no quisieron aceptar la invitación. Nosotros, por gracia y misericordia, fuimos invitados, Señor. Gracias, mi Dios, porque si bien es cierto, tal vez físicamente no éramos cojos ni ciegos, pero espiritualmente teníamos muchas deficiencias. Y tú viste, Señor, esas deficiencias y no te importó como, Señor, le importaba al pueblo de Israel. Gracias porque no nos menospreciaste, Señor, en nuestra incredulidad, en nuestra forma de ser, en nuestra enemistad contigo. Tú nos miraste con misericordia y aún siendo enemigos tuyos, Señor, no haciendo lo adecuado, lo correcto, Señor, tú nos invitaste. Gracias, Padre amado, porque aún esa invitación no se hace efectiva. Aún esperamos, Señor, ese llamado. Aún esperamos presente. Aún estamos, Señor, esperando tu venida, tu llegada, Señor. Durante ese tiempo, ayúdanos para poder, Señor amado, invitar a otros, correr, Señor, a llevar tu evangelio, para que otros que así como nosotros estábamos, Señor, puedan ser parte de este banquete precioso que tú tienes preparado para aquel que ha creído en ti. Bendecimos, Señor, tu palabra. Damos gracias por ella. Bendecimos a nuestro pastor. Señor, gracias por este aliciente. Gracias por este ánimo que nos das. Ayúdanos, Señor, y si alguno de nosotros tiene excusa cuando usted nos invita aún en este tiempo, Señor, a participar para prepararnos para ese banquete. Señor, el día lunes, el día martes, el día miércoles, el jueves, el viernes o el sábado, cualquiera, Señor, sea nuestra responsabilidad de estar ahí. Que no haya excusa para nosotros, sino que podamos ver lo que tú hiciste, Señor. Nada merecíamos, sin embargo, Señor, nuestro nombre está incluido, Señor, en un lugar donde no merecía que estuviera, pero ahí está nuestro nombre, Señor, y un día seremos llamados por nuestro propio nombre, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a prepararnos cada día para que cuando ese día llegue, Señor, realmente haya esa fiesta que dice tu palabra, una fiesta grande en los cielos, y junto a otros que ya han partido, estemos, Señor, gozándonos, Señor, de esas calles, Señor, que parecen de oro, que ese mar, Señor, que parece de cristal, de todo aquello que está preparado para esa invitación, Padre, que nos has hecho. Desecha de nosotros toda pereza, Señor, toda tibieza, Padre amado. Desecha de nosotros, Señor, toda flojera, toda excusa, Señor, muchas veces vana, Señor, sin sentido, sin sustento, para poder, Señor, servirte de mejor manera. Ayúdanos a nosotros los padres para que también nuestros hijos puedan ver en nosotros el ejemplo de servicio, de gratitud hacia ti, de ánimo, porque muchas veces solo hablamos, pero no actuamos, Señor. Ayúdanos a aplicar esa palabra en nuestras vidas, a hacer la vida para que quienes vienen detrás de nosotros con solo nuestros hechos, Señor, puedan ser motivados. Bendice esta tu iglesia. Bendice a nuestros hermanos que están escuchando a través de las redes sociales. Bendice a todo aquel que hoy ha oído tu palabra y que este sea un repunte, Señor amado. Que ya nadie se quede ajeno a esta invitación, sino muy por el contrario, que contentos, Señor, agradecidos por esta invitación, podamos aceptarte a ti, Señor, como Señor y Salvador y gozar de aquello que aunque aún no podemos ver, como dijo el apóstol Pablo, no había cómo explicar lo que hay ahí arriba. Aún no lo vemos, aún no sabemos con exactitud lo que hay, pero sí sabemos, Señor, que será mucho mejor de lo que hoy vivimos en esta tierra, porque allá de partida se acabarán las lágrimas, se irán los dolores, se
sin haber mirado quién éramos, sino solo por gracia. Solo por gracia y misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque motiva nuestras vidas, Señor, porque nos muestra nada más ni nada menos al único que nos amó sin que nosotros les hubiéramos amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga grandemente a nuestra pastora.